En esta edificación, pues bueno, vamos a tener de pronto personas en su interior. Vamos a tener mobiliario que pudiera cambiar de posición. Y a eso, entonces, nosotros decíamos, le llamamos carga viva, ¿no? El reglamento nos define algunos factores, magnitudes más bien, algunas magnitudes para considerar de carga muerta, de carga viva, y más adelante vamos a llegar a ello, ¿no? Y luego, bueno, está la parte de los sismos, ¿no? Que pudieran generarnos vibración en el terreno, y a eso le llamamos carga accidental. Bueno, podrían ser sismos, podría ser el viento. Hoy en día ya está muy en boga que los aviones se impacten en los edificios, entonces también tenemos que considerar esa posible fuerza que esté actuando sobre los edificios, ¿no? Pero bueno, entonces habíamos comentado que todas estas cargas que están actuando en diferentes posiciones de la estructura van a transmitirse hacia las columnas, ¿cierto? Y van a llegar hasta el nivel de desplante. Todas las cargas que vienen de arriba, que es el proceso, le llamamos bajada de carga, van a llegar aquí a nivel de desplante. ¿De acuerdo? Y pueden llegar cargas verticales, es posible que tengamos cargas horizontales y también que tengamos momentos, ¿no? El hecho de que tengamos la superestructura con ciertas cargas muertas, cierta magnitud de carga viva y cargas accidentales, eso nos lleva a tener un conjunto de elementos que son fuerzas normales, de manera vertical, fuerzas normales de manera tangencial o momentos. Entonces, estos cargas, habíamos comentado que las tenemos que transmitir al terreno. Y para transmitirlas al terreno, lo que tenemos que hacer es utilizar a la cimentación. Entonces, en el proceso del diseño de cimentaciones, vamos a utilizar como primera alternativa, ¿no? Como primera alternativa vamos a utilizar una cimentación debajo de cada columna. Y habíamos comentado que cuando hacemos eso, cuando colocamos una cimentación debajo de cada columna, entonces a esta cimentación las llamamos aisladas, ¿no? Y comentábamos que la forma de esas cimentaciones, bueno, este es en perfil y vamos a poner lo que este es en base, ¿no? Déjenme ponerlo así. Es en planta. Son dos marcos, ¿no? Incluso les habíamos ya puesto nombres a cada uno de los marcos. ¿Cierto? Y entonces decíamos que cuando colocamos una cimentación debajo, una cimentación aislada debajo de cada columna, bueno, pues eso nos llevaría a tener un elemento de esta manera aquí, ¿no? En cada columna, debajo de cada columna, una zapata, ¿no? Y habíamos comentado que la forma de esa zapata era de este estilo. Entonces, okay, tenemos entonces el dado del cimiento.
Y luego teníamos aquí la losa, ¿no? La losa de la zapata. Y entonces de aquí hacia arriba la pongo así de diferente tamaño por la pregunta que me hicieron la clase pasada. Viene la columna, ¿no? ¿No? Esta es entonces la zapata. La zapata aislada. Y es una debajo de cada columna. Entonces tendremos tantas zapatas como columnas tengamos en la superestructura. Y entonces aquí las dimensiones será el ancho y el largo de la cimentación. Siempre le vamos a nombrar B a la dimensión más angosta. La cimentación, una cimentación siempre va a fallar por la dimensión más angosta. Entonces, vamos proponiéndole que el nombre B sea la dimensión más angosta. Y luego vamos a tener aquí ¿Una cimentación siempre falla? ¿Por qué, perdón? Por la dimensión más angosta. Por el lado más angosto. ¿Vale? Entonces, tenemos que en corte tenemos decíamos el nivel del terreno, aquí viene la columna. Comentábamos que a esta distancia le llamábamos profundidad de desplante, a esta es el peralte de la losa, ¿no? A esta la dimensión P. Oiga. Entonces, cuando lo construimos, cuando construimos este elemento, lo que hacemos realmente es, pues lo voy a poner aquí abajo porque, okay. Tenemos el terreno, realizamos la excavación, una vez realizada la excavación, colocamos la plantilla de concreto pobre. ¿Sí? ¿Recuerdan para qué es la plantilla de concreto pobre? Para que el recubrimiento sea menor. Correcto. Plantilla de concreto pobre. Luego habilitamos el acero de refuerzo. ¿No? Le colocamos acero de refuerzo por temperatura. Profesor. Sí, dime. Esta plantilla de concreto pobre, ¿ese es simplemente su objetivo? Sí. No tiene nada que ver con el terreno, como para... De alguna manera limita el contacto con el terreno, ¿no? Que no se contamine tampoco el concreto de la losa, que no se contamine, ¿no? También nos sirve para eso. Pero es concreto pobre finalmente. Okay. Entonces, habilitamos, les decía, el acero de refuerzo. Y luego, formamos ya la cimentación, ¿no? Y la losa en un solo, perdón, la losa y el dado en un solo elemento.
¿De acuerdo? Y habíamos comentado que, que las varillas las tenemos que dejar ya habilitadas para cuando llegue la columna. Ahí está, más o menos así. De esa manera lo formaríamos, la cimentación. Pero luego, pues queda este espacio. Y generalmente esto le colocamos un material con mejores propiedades que el suelo. Entonces, a este es un relleno. ¿De acuerdo? Esto es ya en el proceso constructivo. Entonces, excavamos, hacemos un hueco, colocamos la cimentación. Finalmente, la cimentación no ocupa todo el espacio del hueco y hay una zona que hay que rellenar. Y para ello, generalmente, utilizamos un material más competente. ¿De acuerdo? Esto lo comento porque después vamos a ver que el relleno también hay que tenerlo en cuenta para las cargas actuantes. ¿Sale? Bien. Entonces, comentábamos que cuando vamos a diseñar la zapata, el diseño de la cimentación tiene varios elementos que tenemos que verificar. Uno es el estado límite de falla. No es otra cosa que capacidad de carga. Tenemos que revisar el estado límite de servicio. Que no es otra cosa que deformación. De manera genérica, ¿no? Porque está lo que es el desplome de la estructura, asentamientos diferenciales, la inmersión. Entonces, de forma genérica es la deformación lo que vamos a revisar, ¿no? Y luego tendríamos, decíamos que la cimentación es el elemento que va a transmitir las cargas de la superestructura hacia el terreno. Pero ese elemento, esa zapata, tiene que ser capaz de resistir las cargas que le están llegando, ¿no? Y resistir el proceso de transmisión hacia el terreno. Nosotros tenemos que colocarle o construir esa zapata o esa cimentación con un elemento que pueda resistir los elementos mecánicos asociados a su comportamiento, asociados a su trabajo, asociados a su desempeño. Entonces, tendremos que utilizar acero y concreto precisamente para soportar esos elementos. Y entonces, tendríamos que hacer la parte del diseño estructural. ¿No? Y en el diseño estructural, entonces, tenemos que revisar la penetración o punzonamiento, ¿no? Tenemos que revisar la tensión diagonal. Tenemos que revisar la parte de la flexión. El proceso de temperatura también tenemos que revisarlo. Todo esto en la losa. ¿De acuerdo? Y luego, en el dado, hay que revisarlo como columna, ¿no? ¿Cómo revisamos la columna? Puede ser a compresión o flexo
compresión. ¿Sí? Nosotros nos vamos a abocar principalmente en la revisión de la losa. Esa es zapata aislada. ¿Vamos? Bien. Entonces, en este trayecto que vamos a seguir en la revisión, primero el estado límite de falla, luego el estado límite de servicio, luego el diseño estructural, lo que tenemos que hacer es proponer dimensiones de la cimentación. ¿Qué dimensiones vamos a proponer? ¿O qué dimensiones vamos a utilizar o modificar? Va a ser B, va a ser L, va a ser H. Y el desplante, el nivel de desplante. ¿De acuerdo? Entonces, la manera en que tenemos que hacer es proponemos unas dimensiones y verificamos que esas dimensiones cumplan con estos tres estados. Si alguno de estos tres no se cumple, hay que redimensionar. Entonces, en el redimensionamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar las dimensiones de la zapata. Entonces, como estamos jugando con las dimensiones de la zapata, puede ser que el espacio que quede entre las cimentaciones que se encuentran en el extremo de las columnas se interfieran entre sí, ¿no? Es decir, va a llegar un momento en el que es tan grande la zapata que va a interferir, se va a interferir una con otra. Y luego el proceso constructivo pues, va a ser muy, muy complicado. Entonces, cuando las dimensiones de la zapata son muy grandes, conviene entonces que pasemos de una zapata aislada a una zapata corrida. Y la zapata corrida, entonces la definiremos como aquella cimentación a la cual convergen más de una columna. ¿Sí? Y entonces la zapata corrida, voy a ir acá abajo, la zapata corrida va a tener una forma como esta. Entonces aquí sale una columna, lo vamos a hacer más pequeño, para ejemplificar que ahí está la columna. La otra está acá. Y la otra está acá. Por ejemplo. Profe, perdona. Sí. ¿Cuál es la diferencia como que esencial de una columna y un dado? No tiene ninguna diferencia. Es un elemento estructural. Lo único que con la cual la podemos identificar es que es el tramo que se encuentra debajo del terreno natural.
¿De acuerdo? Ok, profesor, tengo una duda. Permíteme. Es lo que comentábamos aquí, mira. El dado, este es el dado. Y luego viene la columna. La puede diferenciar un poco las dimensiones. Ok, entonces sí es un poquito más gruesa esa, Pudiera ser un poco más gruesa. No pero necesariamente. trabaja igual que una Trabaja columna. igual que el columna, así es. Incluso pudiéramos Y hacer que todo ese elemento sea la columna. Sin embargo, bueno, para fines del diseño, yo tengo que contabilizar el peso de este elemento. ¿Sí? Para fines de diseño. y si sale un poco de la clase, pero ¿cuál es el proceso para que tenga continuidad dado con las demás columnas? Que la construyas de un solo, con un mismo elemento de acero de refuerzo, ¿no? Aquí Ok. la parte, el contacto entre concreto y concreto, eso se puede resolver escarificando este elemento y ya hay una continuidad más o menos adecuada en cuanto a compresión. Cuando se cuelan los dados, se cuela losa con el dado, Sí. está todo Conviene junto. conviene que sea un solo elemento aquí la cimentación, en una sola etapa. Igual la columna, se cuela todo, así todo corrido, así pum. Pudiéramos hacerlo o de manera independiente. De pronto el procedimiento constructivo es muy complicado que lo hagamos todo junto. Ok. Entonces se limita a que llegue precisamente la cimentación al dado. El Oh, dado ya se deja habilitado con la varilla para darle continuidad, para poder hacer el amarre con las columnas. vale, gracias, Rubén. ¿Vale? Sí. Iban a hacer otra pregunta. ¿No? No, ya no, profesor. ¿Ya no? Entonces, ok. Estamos en la zapata corrida. Entonces, aquí en la zapata corrida tenemos nuevamente la losa. Y aquí ya no le hablamos de dado, sino le llamamos contra trave. ¿De acuerdo? Y entonces el diseño cambia un poquito. Profesor, Sí, dime. en la zapata corrida, que diga, aislada, llega a haber un momento en que la cimentación no es necesaria que sea tan ancha y que sea del mismo grosor que el dado y la columna. Dijo, no, no, y no te conviene porque sufrirías ahí el punzonamiento, pero con el suelo. Ok. Va a ser una falla por punzonamiento precisamente, y más adelante lo vamos a ver esa condición. Conviene que tengas un área ampliada para que la transmisión del esfuerzo sea mayor. No te conviene que lo tengas en puntual. Por ejemplo, y las casas casi siempre, bueno, veo que las hacen como corridas, pero si no tienen mucha carga. Sí, pero ¿por qué razón? ¿Por qué las casas las hacen así? Entrando en ese proceso. ¿Por qué las casas habitación se hacen de esa manera, con una zapata corrida? Puede ser porque ellos no, bueno, yo lo imagino así como ellos no hacen un estudio previo, a veces lo hacen para asegurar una mejor resistencia, bueno, repartir sus cargas más seguramente para ellos. Sí. Añadiendo el
el comentario del compañero, sí coincido en lo que acaba de decir. Y aparte, pues también bueno, y le añado como proceso constructivo, ¿no? De que pues vamos a construir unas cadenas y pues por proceso constructivo pues, es un poquito más rápido, ¿no? La experiencia y todo lo que es casa habitación, que es a los que les cae el trabajo de fundar y parar una estructura. Creo que por proceso constructivo y por asegurar resistencias, se elige la opción de construir zapatas corridas. Y creo yo, bueno, también quiero añadir que a lo mejor es para no escarbar tanto. A ver. ¿Puede relacionarse con que son estructuras de mampostería con muros de carga? Sí, todos tienen razón. Nada más que tenemos que integrar el comentario de todos. Efectivamente, la casa habitación, generalmente, o el que quiere hacer una casa habitación, había una práctica común de que le pedían al maestro Toño que se las construyera. Y no contrataban a un ingeniero que les diseñara la estructura. Entonces, el maestro Toño, pues su papá, su tío, les enseñó el oficio de hacer zapatas corridas a base de mampostería, ¿no? Zapatas largas, zapatas grandes, que muchas de las veces quedaban sobradas. Ese es un hecho, quedaban sumamente sobradas. Pero no se hacía el diseño de esos elementos. Hoy en día, sí, ya el reglamento, bueno, a partir de un cierto tiempo hacia acá, principalmente en 1985, que ya la normatividad obliga a que la construcción de cualquier edificación lleve un estudio de mecánica de suelos, que lo diseñe un ingeniero. Ya no se deja a la libertad que la construyan, ¿no? Aunque déjenme decirles que uno va al departamento o a la delegación, lleva los planos que ya hacemos en AutoCAD directamente, y buscamos quién nos da una firma. Por una cierta cantidad ponen la firma en los planos y ya se pueden ingresar los planos a la delegación para que den licencia de construcción. Teniendo licencia de construcción, ya todo lo demás, cómo quede, ya depende del maestro. Pero eso está mal hecho. Tiene que por fuerza diseñarse por un ingeniero. ¿De acuerdo? Muchas de las ocasiones, las cimentaciones quedaban súper sobradas. ¿De acuerdo? Vean entonces, exactamente todo lo que platicaron ustedes es lo que sucedió, nada más que de manera integrada. Sí, pues creo que la mayoría de la gente que construye, y lo vemos en las laderas de las lomas o de los cerros que están en la Ciudad de México, pues se basan en eso, ¿no? En que, pues si yo tengo un negocio y mi negocio es rehabituable, pues entonces consigo mano de obra de confianza o cercana y pues nos desplantamos desde un principio, ¿no? No sin ni siquiera decir, bueno, se lo doy a mi compadre, se lo doy a mi primo, se lo doy a mi tío. Digo, pues hay cosas que los oficios hacen que seas bueno en lo que te dedicas y te sirva en lo que ocupas. Sí. Pero de ahí a que esté bien o esté mal hecho, pues ya es un... Pues déjame comentarte que están bien hechas, pero están sobradísimas. Sí, porque... Bien hecho, pero sobrado. O sea, resisten más de lo que requieren. Una zapata corrida, pues bien lo decían,
Una zapata corrida para una casa, habitación de 2 niveles, es mucho zapata. Estamos Claro. matando moscas con un cañón. Cuando pudiéramos utilizar un aerosol, ¿no? Esa es la diferencia. El aerosol lo utilizamos con justo conocimiento de que esa es la herramienta más fácil de utilizar para matar moscas. Si agarramos un cañón, pues sí, lo vamos a matar. Inge, Pero le pero estamos invirtiendo mucho. Sí. ¿de aerosol a qué se refiere? ¿A marcar? ¿O cómo? ¿A marcar? No, no, no. Estoy poniendo un símil de ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de el ejemplo que puse es que si yo quiero matar moscas, lo puedo hacer con diferentes formas, Ah, ok. ¿no? Con balas de cañón, ¿no? Sí. O con aerosol. A eso me refiero. Entonces, si hago el símil a la construcción de una casa, pues el maestro Otoño lo que va a hacer es matar moscas a cañonazos, ¿cierto? Sobrado. Cuando la condición más racional es utilizando un aerosol. Ese es el ejemplo que trataba de dar. Ah, ok, sí. La similitud en ese caso. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces, ¿hay otra observación? Profesor, yo sí tengo una pregunta, bueno, igual relacionada. También me ha tocado ver que en algunas construcciones, para que se les haga más fácil o para ahorrar material, si encuentran ahí piedra en la excavación, pues de esa misma piedra hacen como pues sí, como un cimiento, como una zapata corrida, pero ahora sí que de mampostería de piedra. Entonces igual no sé si ahí pues también pasa eso, ¿no? Que está muy sobrada o realmente pues no está dando bien la carga, no sé. A ver, dame un poquito más de contexto. Sobre ese elemento, bueno, ese elemento que están juntando piedra, fragmentos de roca, ¿lo están junteando con algún mortero? Ajá, sí, es que, bueno, pasó en el caso específico de la casa de mi tía, que pues yo vi más o menos cómo la estaban haciendo, y pues tiene mucha piedra, o sea, el terreno ahí tiene bastante piedra, y para excavar, pues en algunas partes sí sacaron algunas grandes, y pues de ahí la empezaron ahora sí que a partir, y de ahí más o menos la moldearon, y pues sí, le pusieron mortero y todo, y quedó pues más o menos una zapata corrida. Ok, el material que utilizamos para hacer las zapatas de mampostería, pues es piedra brasa, ¿no? Piedra brasa de un cerro que lo dinamitaron, extrajeron fragmentos de roca y te las llevaron y te las vendieron. En este caso, te las tienes ahí al pie y lo único que haces es pepenarlas. Pepenarlas es tomar aquellas que te sirven, ¿no? La parte importante ahí es precisamente que ese elemento, ya sea como, independientemente de cómo llegó al sitio de la casa, si fue a partir de un banco de préstamo o fue directamente pepenada del terreno, tienes un elemento que vas a colocar en la cimentación con un cementante. Esa es la parte importante de la cimentación. Es un fragmento de roca, independientemente de dónde venga, pero junteada con un cementante de tal manera que te dé un elemento medio continuo, ¿no? Esa es la cimentación. Sí. Antaño lo hacían así. Encontraban ahí directamente el material a pie de casa y lo utilizaban y directamente lo colocaban para la cimentación. Eso es sumamente válido. Pero la cuestión es que las dimensiones, el ancho de la cimentación, la profundidad del desplante, son muy, muy grandes respecto a lo que se requiere. ¿Sí? A lo mejor Sí, una cimentación mucho más pequeña pudiera resolver el problema de la capacidad de carga del terreno.
Incluso me llama mucho la atención porque, o sea, sobre el nivel del terreno natural todavía sobresale la cimentación, o sea, se ve cómo sobresale un pequeño tramo, ahí se ven las piedras, entonces, pues yo realmente no sabía bien qué onda, pero sí supuse que estaba muy, pues, exagerado, ¿no? Entonces, pues creo que sí. Están sobradas, no son exageradas. Están sobradas. Sí. Sí. Ingeniero, compañero, yo también podría también decir, bueno, ahí también sería como estudiar qué tan, o sea, ya el peso, el comportamiento de dineros, ¿no? De si te alcanza o no te alcanza, o qué te sale más barato, si rompes piedra o si rompes piedra dura, pues ya es la decisión en si aprovechas o no aprovechas esa piedra que te salió del suelo, ¿no? Si te sale más barato triturar la piedra que vas rompiendo y hacer una cimentación con ese mismo suelo, o si de plano, pues lo sacas y no te sirve, ¿no? O sea, no, bueno, en cuestión de sí, dinero, ¿qué te sale más barato? sí. Hay una parte aquí importante. No es exactamente el suelo. Él comenta que es fragmentos de roca que están enterrados en el terreno y de ahí los extrae. No es exactamente el suelo. O sea, sí son, por eso el comentario, que es fragmentos de roca pepenados del terreno. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Y efectivamente, si ya los tienes ahí, ¿para qué gastas en traerlos del otro lado? Los aprovechas. Y los aprovechas. Desde luego, eso es una condición natural. Lo que ya tienes ahí, pues lo reutilizas. No tiene caso que inviertas para comprarlo. Sí tienes razón en el hecho de que cuando vamos a diseñar una cimentación hay que tener en cuenta el efecto o el fenómeno dinero, ¿no? El factor dinero, porque muchas de las ocasiones hacemos cimentaciones muy grandes, muy costosas, o chicateamos mucho los recursos y nos salen cimentaciones muy endebles que al paso del tiempo van a fallar. Entonces, lo que hay que hacer es el balance, el costo-beneficio, el balance de cuánto cuesta, qué beneficio tengo, y entonces tomar la mejor alternativa en el material que vamos a utilizar para la cimentación. ¿De acuerdo? Muchas de las veces es correcto, el proceso constructivo es el que impacta más. ¿Por qué? Porque son horas hombre que tenemos que pagar para construirlo. Entonces, de pronto, una cimentación nos ofrece mejores alternativas en cuanto a tiempo de construcción. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ok. Pero gracias por sus aportaciones. Son bastante interesantes y ayudan a fortalecer la clase. Bien. Entonces, les decía, cuando la cimentación aumentamos las dimensiones porque así requerimos o porque el terreno no es capaz de soportar ese esfuerzo que estamos transmitiendo, entonces dijimos que íbamos a aumentar la dimensión. En el caso de que aumentamos la dimensión, es posible que las zapatas se interfieran entre sí y no trabajen adecuadamente. Entonces conviene que cambiemos a una zapata corrida. En el caso de las zapatas corridas es una cimentación a la cual llega más de una columna. O puede llegar un muro de carga, ¿no? Que también es otro elemento estructural. Entonces, en este caso, vamos a tener una losa a todo lo largo, ¿no? Y luego vamos a tener una contratrave. Ya no es el dado, ahora es una contratrave. Y en el caso... Una pregunta. Sí. Cuando dice dado, ¿a qué se refiere exactamente? El dado es este que tenemos acá. Es este dado. El dado de cimentación. Este. Ok, al que en el dibujo, digamos que de atrás le está llamando como contratrave porque es mucho más grande, ¿no? Este es el dado aquí en la zapata aislada. Es un elemento debajo de la columna.
Pero cuando ya trabajamos una zapata corrida, entonces ya tenemos aquí ya no es un dado, sino ya es la contratrave, la hacemos completa en la longitud de la losa, con la misma longitud de la losa. Y por eso ya no se llama dado, ahora se llama contratrave. Ah, ok, profe. ¿No? Ya Ya entendí. la renombramos. Entonces, cuando nos metemos en este proceso de cambiar una zapata corrida, entonces tenemos que hacer ahora esta revisión, este juego de revisiones. El estado límite de falla necesariamente lo tenemos que hacer. Ese es el suelo. ¿Qué tanto resiste el suelo, no? El estado límite de servicio, ¿qué tanto se deforma el suelo? Y luego la cimentación la tengo que revisar, por un lado, la losa de cimentación y por otro lado, la contratrave. Nada más que aquí, cuando estoy hablando de una zapata corrida, vean, ya nada más voy a revisar tensión diagonal, flexión y temperatura. Ya el punzonamiento ya no puede generarse en esta zona. Antes de avanzar, ingeniero, zapata aislada se verifica esfuerzo límite de falla y esfuerzo límite del suelo. Estado límite de falla, estado límite de falla y estado límite de servicio. Ok, y cuando es zapata corrida ya no nos metemos en esas fallas. No, sí, lo tenemos que hacer. Mira, acá, zapata aislada. Tenemos que revisar estado límite de falla, capacidad de carga. Ese es el punto 1 que tenemos que revisar. Así es la secuencia, YM. 2, sí. Estado límite de servicio. 3, diseño estructural. Perdón, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, en la zapata aislada, hacemos el diseño de la losa y del dado. En la losa estamos revisando penetración, tensión diagonal, flexión y temperatura. Son 4 elementos que hay que revisar. ¿Vale? Y el dado hay que revisarlo ya sea por compresión o flexocompresión. Esa es la zapata aislada. La zapata corrida seguimos con estado límite de falla como primer punto. Segundo punto, estado límite de servicio. Necesariamente tenemos que revisarlo. ¿Sí? Una condición, el estado límite de falla y el estado límite de servicio es en todo tipo de cimentación. Hay que revisarlo en todo. ¿De acuerdo? Y luego en 3 vamos a revisar el diseño estructural. Solamente que en la losa, decíamos que en la losa, aquí únicamente vamos a revisar tensión diagonal, flexión y temperatura. Aquí son 3 aspectos, no 4, como en una zapata aislada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues sí, tenemos que revisar todo, pero aquí ya no son 4 puntos, sino son 3 los que hay que revisar. ¿De acuerdo? Profesor. Dime. Bueno, ahorita lo que mencionaba sobre la aislada, la aislada es como consecuencia solamente de redimensionar la zapata aislada o también con la deformación del suelo, o no sé, bueno, a lo mejor se necesita una estructura que con simples zapatas aisladas puede quedar, pero por la deformación del suelo a veces es conveniente usar zapata corrida o así. Es correcto. El último punto es exactamente lo que tenemos que hacer. Recuerda, nosotros tenemos una superestructura. Esa tiene ciertas características. Esa superestructura va a descargar hacia el terreno o tenemos que descargar todo su peso hacia el terreno. Pero también el terreno tiene que ver. Ahorita nada más estamos hablando del estado límite de falla, el estado límite de servicio.
pero ¿cómo es ese suelo? ¿Es una arcilla? ¿Es una arena? ¿Es un limo? Pues, o es un algodón, ¿no? Si es un algodón, la deformabilidad del algodón va a ser bastante, bastante grande. Entonces, eso posiblemente nos lleve a utilizar una zapata muy amplia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el esfuerzo con una zapata muy amplia se reduce al máximo. ¿De acuerdo? Pero Ok, gracias. depende del suelo. Depende del suelo, efectivamente, ¿no? Gracias. Por eso es que tenemos que hacer la revisión. Estado límite de falla, el estado límite de servicio. Si alguno de estos no cumple, tenemos que redimensionar. Todo debe ser ok, para definir así la cimentación. Si alguno de ellos no pasa, hay que redimensionar. Tenemos que asegurarnos que todas las revisiones que hagamos se cumplan. Está bien, gracias. ¿De acuerdo? Y más adelantito vamos a ver precisamente los factores. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta en el diseño de las cimentaciones. Ahorita apenas estamos definiendo los tipos de cimentaciones que podemos, de los cuales podemos echar mano para diseñar el soporte de una superestructura. ¿De acuerdo? Pero estoy aprovechando para platicar qué es lo que tenemos que revisar de ellos. ¿De acuerdo? Bien, sale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguno de estos elementos no se cumple? Y vamos por acá, ¿no? Vamos a ver. Teníamos que son 3 niveles. Y son 4, algo así, ¿no? Del otro lado. ¿Sí? Ya me salió 8 eco, pero lo importante es el comentario. Bien, entonces decíamos, ya tenemos aquí la zapata corrida. Viene aquí la zapata corrida. ¿Cierto? Y entonces la tenemos aquí. La tenemos acá. ¿Sale? Así fue como la pusimos nuestras zapatas corridas. Ya no son aisladas. ¿Cuál es la característica de una zapata corrida? Que a esa zapata van a llegar más de una columna. ¿Cierto? Vean cuántas llega. 1, 2, 3, 4 columnas. Ahí están las zapatas corridas. ¿Sí? Entonces, si alguno de estos puntos que platicábamos aquí, estos, no se cumple, eso nos obliga a redimensionar. Entonces, en el redimensionamiento, pudiéramos llegar a tener zapatas corridas de este estilo. ¿De acuerdo? ¿Qué visualizamos? ¿Una losa? No, como un cajón. Antes de hablar de la losa, visualizamos que las zapatas corridas, por las dimensiones que tienen estas zapatas corridas, vamos a tener una interferencia entre ellas, ¿cierto? Fíjense qué espacio queda ya entre zapatas corridas. Es muy pequeño, se va a interferir entre ellas el desempeño. Entonces, la regla es que cuando el área de la cimentación
es mayor que el 50% del área de la superestructura, entonces en ese caso pasemos a una losa de cimentación. ¿Sí? Cuando el área de la zapata de la cimentación ocupa más del 50% del área de la superestructura, del área en planta, ¿no? De la superestructura, entonces conviene que utilicemos una losa de cimentación. Ese desde el punto de vista funcional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí vamos a tener que colocar una losa de cimentación. Entonces la losa quedaría así, completita. Y aquí la tendríamos completita. ¿Sale? ¿Estábamos bien? ¿Preguntas? Por ahora no, profe. ¿Va quedando claro? Sí, profesor. Qué fea losa me está quedando. ¿Sí se entiende mi dibujo? Sí, profesor. Entonces, tenemos que colocar la losa y la contratrave. Generalmente la contratrave va hacia abajo, ¿sí? Precisamente para que este espacio nos quede como para transitar sin problema, ¿no? Y las columnas entonces ya irían aquí. Profe, dijo generalmente, pero ¿hay un caso en específico en el que tengan que ir hacia arriba? Sí. Sí, sí. Y ahorita lo platicamos. Dame oportunidad. Ahí está, ¿no? Las columnas. Ahí se entiende. ¿Sale? Llegan las columnas, la contratrave está abajo. ¿Cuál es el objetivo de que la contratrave esté aquí? Que podamos movernos aquí fácilmente. Si estuviera por arriba, ya no nos podríamos mover, ¿cierto? Bien. Entonces, el caso que estoy dibujando ocurre principalmente cuando, lo voy a poner aquí,
Aquí está la losa, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos aquí el nivel del terreno, y vienen las columnas. Y como este nivel es utilizable, pues podemos caminar fácilmente. Aquí nos sirve. Entonces, aquí tendríamos la profundidad de desplante. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas ocasiones, la losa no se puede colocar a nivel del terreno natural. Tiene que ir un poquito más profunda. ¿Por qué? Porque la profundidad de desplante es un factor importante en la capacidad de carga. Entonces, pudiéramos tener que la losa, la voy a dibujar aquí. Profesor, Dime. y en proceso constructivo, o sea, primero se ponen las traves y después ya se pone la losa de cimentación. No, bueno, es que ahí tenemos una parte importante. Aquí estoy considerando que la trave y la losa forman un solo elemento, pero pudieran ser de manera aislada. Entonces, cuando se construye, es que forman un solo elemento, una está embebida en la otra, se tiene que hacer la excavación de manera general, hacer la excavación para las contratraves, habilitar el acero de refuerzo para las contratraves y las losas, para que amarremos todo el elemento, todos los elementos, todo el acero, y luego se hace el colado, luego se coloca el concreto, ¿no? Cuando es monolítica. Pero si es no monolítica, que estén separadas las losas y la contratrave, primero se cuela, se hace la excavación para las contratraves, se habilita el acero de refuerzo, se cuela, se hace el colado del concreto de las contratraves, y luego se habilita el acero de refuerzo para la losa. ¿Sí? O sea, pudiéramos tener el caso que les digo que sea la losa de este estilo, monolítica, o que tengamos la contratrave y la losa acá arriba. ¿Sí ven la diferencia? Este es monolítico y esto no es monolítico. Sí. Ingeniero. Dime. Y por decir, o sea, tenemos esa estructura entre trave y losa. Ok. Entonces, esa figura nos la va a dar la bajada de cargas que tengamos de la superestructura y la zona que no es ni trave ni losa sería el suelo natural. Entonces, a ese suelo natural también, o sea, podemos dar por hecho de que si es un relleno que nosotros no lo veamos como que muy compacto, lo rellenamos con algún otro suelo o sustituimos el suelo con un suelo mejor, que tenga mejor compresibilidad, o sea, mi duda es, el suelo natural que tenemos ahí, ¿en qué casos vamos a tener esta situación, no? A ver, de que, vamos por partes. ¿De cuál figura te refieres? ¿De esta? ajá, de la que tiene dibujada con negro. Es que Esa estamos diciendo todas son dibujadas que con es, negro. bueno, la que está rellena de negro, perdón. La inferior, derecha. Sí. Ok, sí. Estamos hablando de esta. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ok, bien. Vale. Mira,
decíamos, nosotros la cimentación la vamos a apoyar a una profundidad en específico. ¿Asociado a qué? Asociado a la resistencia que tenga el terreno. Decíamos que tenemos que hacer la revisión de estado límite de falla, de estado límite de servicio y la parte estructural. Pero aquí en esta parte de la profundidad de desplante impacta más, o el aspecto importante es o capacidad de carga o deformación, que es el terreno realmente, ¿no? Entonces, dijimos que el proceso es aumentar las dimensiones. Y ya la aumentamos aquí tanto, la dimensión, que ya no podemos aumentarla porque ya ocupamos todo el espacio en planta, toda el área de la superestructura ya la utilizamos con la cimentación. Entonces, ¿qué otro elemento nos queda? Hacerla más profunda. Cuando hacemos más profunda la cimentación, ¿sí? Tenemos que hacer una excavación, desde luego, pero tenemos que colocar aquí un muro y luego una losa de piso. ¿De acuerdo? Pero las columnas van a llegar o sea, todo eso va a estar relleno. No, puede estar hueco. Entonces, la columna viene aquí, continúa con el muro, la columna llega acá, continúa hasta acá abajo, continúa acá hasta abajo y continúa acá hasta abajo. Las columnas tienen que llegar hasta la cimentación. Esta nomás es una losa de piso. La que va a trabajar es esta. A esta es a la que tenemos que llevarle toda la carga. ¿De acuerdo? Y esto generalmente se queda hueco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. No lo podemos utilizar para otra cosa. Pero tenemos que garantizar que siempre esté así, hueco. Ya nos decía una de las compañeras la clase pasada que el lunes comentaba que donde trabajaba ella se hizo la excavación y la excavación se llenó de agua. Aquí hay que evitar que esto se llene de agua. Si diseñamos que no tiene agua, hay que evitar que se llene de agua. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué diferencia hace si está rellena o no? Ah, el peso. El peso. Profesor, Pero ¿eso es más o menos lo que se le conoce como cajón de cimentación o es algo totalmente diferente? No, aquí todavía es una losa de cimentación, pero por las dimensiones, les digo, 0,5 metro, 1 metro, todavía no trabaja como cajón. Ya tiene algunos elementos, como el empuje de tierra lateral, el empuje activo, el empuje pasivo. Aquí vamos a tener el activo sobre los muros perimetrales. Entonces ahí el DF, ¿qué posición juega en ese empuje de tierras? Quiero suponer que de ahí viene la utilización de el SDF. O sea, creo que de la mayoría de los compañeros creo que sí tienen esa, como yo, ¿de qué depende esa altura SDF? ¿Tiene que ver algo con el empuje de tierra? ¿Con ese empuje de tierra que nos está señalando, el empuje activo o el empuje pasivo? No. DF es la profundidad de desplante. ¿De acuerdo? DF es la profundidad de desplante. ¿Y de qué va? ¿Cuál es su participación
Me voy a adelantar un poco. Bueno, no, ni siquiera es adelantar, porque ustedes ya lo vieron allá con Héctor Legorreta en Mecánica de Suelos, con Umaña, con Ricardo Padilla, ¿no? ¿Recuerdan esta ecuación? ¿La recuerdan? ¿Es para calcular la capacidad de carga? Es correcto. Es la capacidad de carga, es lo que vamos a revisar. Esto es el estado límite de falla. Me preguntan, ¿qué participación tiene DF? Pues aquí está, fíjense. Gracias, ingeniero. ¿Sale? Ahora, ahorita es el momento precisamente de platicar esa parte. Miren, aquí está. ¿Se dan cuenta que de pronto no es fácil seguir un script? Porque de todo depende. Todo la cimentación todo va ligado entre sí. Entonces, para poder platicar de una cosa, tenemos que hablar de las demás. Entonces, Terzaghi, y no importa que me adelante un poco, Terzaghi vio que para ver el mecanismo de falla de un elemento soportado en el suelo, un elemento que tiene una carga P, él se dio cuenta que existe un mecanismo de falla, ¿no? Aquí. Entonces, si esta dimensión, si este ancho B es muy pequeño o el suelo es muy deformable, va a suceder el fenómeno de punzonamiento. ¿Sí? Y en el punzonamiento se va a formar esta cuña. Debajo del suelo se va a formar esta cuña. ¿Okay? Esto va a tratar de penetrar en el terreno, esa cuña, y genera la movilidad del terreno. A ver si puedo. A ver si puedo moverlo. En un momento. Este es el terreno. Entonces, cuando ocurre el fenómeno de punzonamiento, cuando el área de cimentación o el ancho B es muy pequeño, la cimentación va a tratar de hacer esto. ¿De acuerdo? Pero en su movilidad se va a ir. ¿Qué caray? Oh, qué caray. No sé qué hice, pero vamos a ver. Nuevamente, aquí lo vamos a ver. Entonces, tenemos que la zapata. No, sí tengo que regresar. Denme un segundo. Denme un segundo. Ay. ¿Dónde está? Hasta acá, este lado. No soy yo, es el sistema. Pero denme un segundo, ahorita arreglamos esto. Ahí está. Entonces ya quitamos este y ponemos nuevamente la tableta. Bien. Entonces, cuando ocurre
el fenómeno de punzonamiento por las razones que les comentaba. Entonces se forma esta cuña. Y entonces el terreno, ahora que quiero que se junten, no se junten. ¿Qué caray? A ver, vamos a ver. Ahí está. Vale. Entonces decíamos, ocurre, miren, no quiso. Ahí está. Ocurre punzonamiento. ¿Qué es esto? ¿Sí? Al ocurrir esto, el desplazamiento lateral del suelo es muy pequeño. Es la falla por punzonamiento. Dependiendo de las características del terreno, la falla pudiera llevarse hasta una cierta dimensión. ¿Sí? Así. Y entonces aquí cuando ocurre esto, hay un desplazamiento de material en esta dirección, que es la falla local. Pero la que ocurre realmente, o la que ocurre en los suelos y sobre la cual tenemos que tener mucho más cuidado, es la falla general. En la falla general tenemos este elemento, luego hay una transmisión lateral de carga, y luego otra transmisión acá. Entonces, a ver si me sale. Vean. Está la carga de la superestructura. Esta va a generar el punzonamiento. Al generar este movimiento, ¿qué pasa con esta? Esta va a tener un giro. ¿Sale? ¿Sí lo visualizan? Otra vez. Perdonen, pero es el sistema que no me está ayudando mucho. La computadora ya sabe que es viernes, ya se quiere ir a descansar. Por cierto, nada más denme 5 minutos y ya concluimos, ¿no? Nada más que quede bien la idea. Ahí está. Ok, entonces decíamos, penetra al penetrar se mueve hacia el lado, y al moverse hacia el lado, otro, se va a mover hacia arriba. ¿Sí? Penetra en dirección vertical, luego al penetrar avienta a otro de manera lateral, y al moverse lateral, lo mueven hacia arriba. Entonces, realmente lo que vamos a ver en el terreno es que cuando ocurre la falla, la cimentación presenta este movimiento, y en el terreno alcanzamos a ver algo como esto. ¿Por qué? Entonces, porque entró la cuña activa, luego la cuña radial, y esto aventó hacia este material hacia arriba. ¿Sí? Entonces, decíamos, hay esfuerzos principales en esta dirección, el mayor en esa dirección, luego aquí cambia de manera horizontal, y luego cambia de manera vertical. Pero aquí es uno. Y aquí es uno, y hacia arriba. Este es el fenómeno de la capacidad de carga. Visualícenlo como si fuera una balanza. Tenemos la balanza.
¿Vale? Ahí está la balanza. ¿Qué pasa si aquí le metemos la carga P? ¿Qué va a pasar? ¿Están de acuerdo que va a ocurrir esto? ¿Sí están de acuerdo? La balanza en estado de equilibrio no tiene P y es lo que mostramos en la línea moradita. En el momento que yo le pongo una carga P aquí, en este extremo y acá nada, este elemento va a tender a moverse hacia arriba. ¿Sí lo visualizan? Sí. Ese es precisamente el fenómeno de capacidad de carga. Entonces, Terzaghi dijo, bueno, no Terzaghi, sino otro de los investigadores dijo, no, fíjate que si yo coloco aquí esta cimentación a una cierta profundidad, efectivamente, como dices, Carl Terzaghi, ¿no? Se llevaban de acuerdos. Va a ocurrir esto, va a ocurrir la falla activa, pero también acá la falla pasiva, la cuña pasiva. Pero, todo este material que tengo acá va a impedir que ocurra este fenómeno. ¿Cierto? ¿Y qué es esto? Esto es precisamente gamma de F. Este material que tenemos aquí, este espesor de material, va a actuar como gamma de F en contra de lo que ocurre aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con una cimentación que llevamos a mucho mayor profundidad? ¿Cómo es la magnitud? Gamma de F. Vamos, aquí es 1 metro y aquí ya tenemos en esta 5 metros. ¿Cómo es gamma de F? Eso es mayor, ¿no? Para que ocurra la falla, tengo que desplazar todo este material. ¿Hacia dónde se tiene que desplazar este material? Ya lo vimos, hacia arriba. ¿Cierto? Aquí lo vimos. Entonces, Profesor, sí. y entonces, ¿cuándo se puede decir que se puede utilizar una, o al menos en la losa, una tabla estaca? Aguántame esa pregunta para el lunes. ¿Sale? Sí, está bien, gracias. Pero acuérdate, no te voy a olvidar. Sí. ¿Qué vimos aquí ahorita? Que a mayor profundidad tenemos menos posibilidad de falla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si me hacen nuevamente la pregunta, ¿qué papel juega gamma de F? Pues es el elemento que va a contrarrestar la falla. Y es una parte importante de la ecuación de capacidad de carga. ¿Que se encarga de qué? De la resistencia. De evitar la falla. No, de evitar la falla. La resistencia es aparte. Esto únicamente depende de qué? De la profundidad de desplante, que es dF, y gamma, que es el peso volumétrico del material. Nada más. No estamos hablando de ninguna resistencia aquí todavía. Nada más es el material que se encuentra aquí. Entonces, podríamos decir, ya para concluir, que a mayor profundidad hay mayor resistencia. O hay un elemento que se opone a que ocurra la falla. Pongámoslo de esa manera. Entre más profundo sea la cimentación, el elemento que se opone a la falla tiene mayor participación. ¿Vale? Para no hablar de resistencia. Gracias, ingeniero. ¿De acuerdo? Sale. Entonces, el lunes, híjole, ¿qué tanto ya le avanzamos acá a cimentaciones y apenas estamos hablando de clasificación de cimentaciones, fíjense. Pero no importa. Es pan con lo mismo todo. ¿Juega?
Entonces, la losa de cimentación es un elemento que vamos a colocar cuando el 50% del área de la superestructura en planta esté ocupado por la cimentación. La base de zapatas corridas.